Muy queridos hermanos, estamos ya en este quinto domingo del tiempo ordinario, que ya en su primera parte terminaremos en días próximos. El 17 de febrero ya empezaremos la Cuaresma. Es decir, tenemos poco más de una semana de tiempo ordinario en esta primera parte. Y es muy importante lo que hemos contemplado el domingo pasado y el domingo quinto, el domingo que estamos celebrando, porque se nos muestra la diferencia radical en la enseñanza de hoy día entre lo que es la vida con Cristo y la vida sin Cristo. En la primera lectura del libro de Job, vemos lo que es la vida humana sin Jesucristo. Dice Job: el hombre está en la tierra cumpliendo un servicio, sus días son los de un jornalero. Es decir, una persona sin Dios cree que vive para trabajar, vive para tener dinero. Y claro, en esa forma de vida, como es la experiencia humana, sobreviene el cansancio, las fuerzas se debilitan, sobreviene la enfermedad, finalmente la muerte. La vida presente es solo un instante. Y por eso dice Job: son como un jornalero, como el esclavo espera una sombra, como el jornalero aguarda un salario. Viene el desgano y acostado piensa, dándose vueltas un lado a otro, hasta que llegue el alba. Mis días, piensa, se acercan a mi fin. Esta vida se acaba, no hay esperanza. Pero justamente en este cuarto y quinto domingo en que celebramos la Eucaristía, se nos presenta un día de Jesús, en el día del Señor, porque si ustedes repasan estos pasajes del capítulo primero, versículos 21 al 39, que hemos leído continuamente el domingo pasado y en este domingo en el Evangelio según San Marcos, vemos cómo es un día de la vida de Jesús, de Jesucristo el Señor. Y un día de la vida de Jesús es el sentido de la vida verdadera, de la vida plena que nosotros estamos llamados a tener. La vida de Jesús es un servicio, pero no es un servicio por un salario, por una remuneración pasajera. Es un servicio por amor. Y cuando nosotros no conocemos el amor de Dios, entonces solo nos queda hacer las cosas por la búsqueda de satisfacciones, de recompensas pasajeras. Porque el amor de Dios nos trasciende y nos hace entrar ya en la vida presente, en la eternidad. Porque en Jesucristo encarnado, el Verbo eterno encarnado, une el tiempo y la eternidad. Y entonces Jesús, ¿cómo pasa su día? Va a la sinagoga, enseña, expulsa demonios, luego hacia la tarde va a la casa de Pedro, se reúne en la familia, ve a la suegra enferma en cama, con fiebre, y esa enfermedad representa a la humanidad entera, porque Jesucristo viene por todas las criaturas humanas y todos nosotros necesitamos ser curados, porque esa fiebre y esa cama de esa suegra representan la vida sin Dios. Pero apenas es curada, la toma de la mano, la levanta, dice el Evangelio, se pone a servirlos. Es decir, Jesucristo viene a servir para que nosotros también podamos servir a los demás. Y el servicio es la manifestación del amor de Dios. Pero cuando no tenemos el amor de Dios, lo que buscamos, si hacemos algún servicio, es que nos devuelvan. Buscamos una remuneración, somos asalariados, somos jornaleros. Pero en el amor de Dios, en Jesucristo,
somos hijos, somos hermanos, somos una familia. Y entonces ya no nos servimos unos a otros por los bienes pasajeros, sino porque sabemos que tenemos una esperanza más grande que la vida de hijos de Dios. Y eso lo descubre Pablo, como lo vemos en este pasaje de la primera carta a los Corintios. Y por eso Pablo comprende y dice, ay de mí si no evangelizo. ¿Pero y cuál es mi remuneración? Dice Pablo, justamente evangelizar, porque yo hago todo esto para participar yo también de los bienes eternos. Y mientras que nosotros no descubramos esa esperanza a la que estamos llamados, entonces nosotros solo tendremos que resignarnos a una vida de esclavos, porque no habremos descubierto el amor de Dios y el pecado no podrá ser derrotado. Y por eso, luego de curar a la suegra de Pedro, le traen, dice, todas las personas a que sean curados. Y Jesús los cura, expulsa a los demonios, cura a muchos. Pero muy temprano Jesús va a orar. Y la oración de Jesús es el diálogo con el Padre, porque Jesús, Dios y hombre verdadero, no detiene ese diálogo de amor del Hijo y el Padre, y nosotros estamos llamados también a ser hijos en Cristo Jesús, y entonces la oración nuestra es unirnos a la oración de Jesús, como lo hacemos en cada Eucaristía, como lo hacemos el día de hoy, porque el domingo es el día del Señor, un día sin ocaso, un día que no acabará, y ya cuando participamos en la Eucaristía entramos en la eternidad. Pero lo paradójico es que este mundo que no conoce a Dios, este mundo asustado por las enfermedades, este mundo que no comprende, vive agobiado como esclavo, y sus representantes, sus autoridades, cometen la insensatez de querer apartar a Jesucristo. Entonces han impuesto la norma inicua de cerrar los templos. No hay ninguna justificación sanitaria, no hay ninguna justificación de salud pública, porque si es que así fuera, entonces uno diría, ¿por qué los templos son cerrados de esa manera y se permite otros trabajos, otras actividades? ¿Y cuáles son las que se permiten? Las materiales, las económicas. ¿Y por qué es eso? Porque son esclavos. ¿Por qué es eso? Porque están viviendo sin Jesucristo. Y justamente al que puede curar, al que puede sanar, lo queremos encerrar, como si pudiéramos, como si fuéramos dueños. Y por eso hay que afirmar enfáticamente, más el día de hoy, en que celebramos esta Eucaristía con el templo vacío, que el drama, el problema más grave del ser humano no es ninguna pandemia, ni esta ni ninguna que haya habido antes ni que pueda haber, ni el problema más grave del ser humano es la carencia material, la carencia económica, que también ahora afecta a muchas familias como consecuencia de esta pandemia. El problema más grave es alejarnos de Dios, es creer que podemos resolver nuestros problemas pasajeros sin Dios. Y eso es lo que Job nos muestra en la primera lectura, que no es posible y por eso no le encuentra sentido a las cosas. Y de otro lado, en los evangelios que hemos leído el domingo pasado y en el domingo actual, en este quinto domingo, vemos justamente cómo es la obra del Señor, que nuestra oración poderosa, unida a Jesucristo, haga que esas personas que viven en tinieblas se arrepientan de sus pecados, del atrevimiento y la osadía de querer sacar a Dios, de esos gobernantes que no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Y todos los que, sea quien sea, creen que eso puede tener un efecto beneficioso. Yo soy médico
Yo le diría a alguien, deme una sola razón, una justificación epidemiológica, sanitaria, de salud pública para prohibir los templos. Y si hubiera una sola razón, yo lo respaldo. Pero si no hay ningún motivo, digan por qué no quieren que tanta gente necesitada de la acción de Dios se acerque al Señor. Que nuestra Madre Santísima se apiade de todos nosotros y que nosotros podamos, como San Pablo, decir, ay de mí si no anuncio la buena noticia, el Evangelio, que es la persona de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, Dios y hombre verdadero, y sin Él la vida humana no tiene sentido, ni en la peregrinación presente, ni tampoco será capaz de amar y de servir para que podamos nosotros participar del don que Jesús, nuestro Señor, nos hace y que se entrega una vez más en este domingo, manso y humilde, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Que así sea.